Muchos tenemos que trabajar el día de mañana, pero gracias a Dios que empezamos 5 minutos antes para poder tener tiempo de entrar en la palabra. Amén. Sin tomar más tiempo, hermanos, abran su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Por el grupo de los varones. Amén. Nos toca estudiar este libro de Romanos. A mí me tocó el capítulo 8. Y un libro bien hermoso, hermanos, poderoso, amén, un capítulo que muchos podemos decir este versículo primero del capítulo 8 es algo que nos gusta decir, amén, o tenemos como uno de nuestras escrituras favoritas, amén. Vamos a leer del versículo 1 al 17, amén. Como les digo, no creo que lleguemos hasta el 17 hoy, pero con la ayuda de Dios, amén, Dios nos va a ayudar a poder hablar de su palabra. Amén, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 17. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, abramos nuestro corazón para su palabra. Amén. Y dice así, en el nombre de Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. El 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, ¿cómo se dice? Hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos
glorificados. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, mi Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias, Señor, por esta noche que nos hemos juntado cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que nos nutras, Padre, con tu palabra. Que alimentes, Señor, nuestro espíritu y nuestro corazón, Señor. Oh, Señor, que tu espíritu nos abra los ojos, Señor, nos dé el entendimiento, Padre, para poder ser guiados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, que estamos aquí. Ahora abrimos nuestro corazón, que tú entres, Padre Celestial. Aliméntanos, Señor, por el poder de tu palabra. In the name of Jesus, Father, we pray. Amen. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Amén. Amén. Aleluya. Les decía, escogimos la epístola de los Romanos también. En los capítulos anteriores, del 1 al 7, podemos ver el último versículo del 7, el 24, que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. En los otros capítulos antes está hablando cómo la ley tenía todo el derecho de condenarnos, amén, de ser condenados. ¿Por qué? Porque no podíamos cumplir la ley, amén. No podíamos cumplir la ley. Y por eso dice el capítulo 8, empieza diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y luego dice el versículo 2, en primer lugar, cuando nos dice ahora pues ninguna condenación. Amén. No hay condenación. Amén. No, dice que no hay condenación. Amén. ¿Por qué? Como les decía, en estos últimos capítulos se hablaba de la condenación que había por medio de la carne. Amén. Que nuestra carne no pudo. Amén. Como dice el ley, hago lo que no quiero hacer. Amén. Lo que no quiero hacer, no puedo hacer lo que quiero, amén, pero hago lo que no quiero hacer. Hablando de su carne, amén, no podía cumplir la ley. Así que empieza a decir en el versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Aquí en la versión The New Living Translation, en inglés, donde dice ley, dice the power, el poder. Amén. En inglés lee así: porque el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado, de la muerte. O sea que no está hablando de una ley, de la ley de Moisés, sino que está hablando de un poder. Amén. Como the laws of physics, right? You guys, it's not speaking about the law of Moses. It's speaking more of a power, a law that is above us. Amen. It's for example, like I said, the law of physics, the law of gravity. Amen. Brínquese de una ventana y va a ver la ley de la gravedad. No va a volar, no va a flotar. ¿Por qué? Porque hay una ley poderosa, más poderosa que nosotros, que es la ley de gravedad. Y amén, lo que sube tiene que bajar. Esa es la ley. Ahora él está diciendo: porque el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Amén. Por eso él decía: pero ¿quién me librará de esto? ¿Quién me librará? Y aquí lo responde en este versículo, amén. Les da: ¿quién es el que nos librará? El poder del Espíritu Santo, amén. Porque la ley no nos puede cambiar, hermanos, sino que solamente el poder del Espíritu Santo
puede hacer el cambio en nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Quién nos va a librar? ¿Quién me dice, miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Les digo, está este contraste de la ley de Él mismo, de nuestra carne, de our flesh. Amén. En este capítulo vamos a ver, el capítulo 8, se va a hablar mucho del poder del Espíritu Santo. Amén. El poder del Espíritu. El poder del Espíritu. El poder del Espíritu. Lo vamos a ver. El poder del Espíritu. El poder, su enfoque es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y dice así, el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, ahora sí se refiere a la ley mosaica, a la ley de Moisés, dice, porque lo que era imposible para la ley, for what the law could not do, por cuanto era débil por la carne. ¿Eh? En otras palabras, me lo traduce más a mí, en mi entendimiento en el inglés, porque dice, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh. Amén. En otras palabras, nos dice que nuestra carne hacía débil la ley. La ley era débil, ¿por qué? Porque fallábamos. No podíamos con la ley, no podíamos, we couldn't hold up par to the law. Amen. Era difícil, hermanos. Si uno aún quiere vivir conforme a la ley, good luck, amen. Eran 10 y luego de repente se volvieron 616. Apenas estaban primero agarrando las primeras 6, ok, y ya les añadían otras 6 y otras. Imagínense, hermano, no se pudo. Ok. O sea que la ley no era el problema. Por eso dice el apóstol Pablo en el capítulo anterior, ¿acaso es pecado o es malo la ley? No, ¿verdad? De ninguna manera dice. ¿Is the law evil? No, it's not. It's us, it's our flesh that is evil. Es nuestra carne la cual es débil. Amén, la carne es la que es mala, amén. Por eso la ley no había nada malo con la ley, amén. Pero dice, porque la ley del Espíritu, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Ahora, ¿por qué no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús vino. Amén, hermanos. Amén. Y dice que ahora el pecado fue enviado a su Hijo en semejanza de carne del pecado. Semejanza, en inglés dice in likeness. He wasn't sinful. No era pecado, sino que semejante al pecado, en semejanza al pecado. Se parecía a nosotros, a usted y a mí, pero él era sin pecado, hermanos. He was sinless. He looked just like you and I. He was, it was that sinful nature. He was in the likeness of sin. And that's the answer here. It's in Christ Jesus. Amen. Ahora el pecado, dice así el 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, ahí les va la respuesta, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Ven? Para que se cumpliese, dice el 4, para que la justicia de la ley
se cumpliese en vosotros, no por vosotros. No son por tus obras, no, tú no vas a hacer, no, se cumple por lo que está en quiere decir adentro, amén, o me equivoco, in us, en vosotros. Si lo entienden o no sé si, pero porque por la justicia de la ley, that the righteousness of the law. How many of us can fulfill the righteousness of the law? ¿Quiénes de nosotros, quiénes pudieron cumplir la ley? Ninguno. ¿Amén? Ninguno de nosotros pudimos cumplir la ley. Ninguno de los tiempos pasados. Amén. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Aleluya. En otras palabras, hermanos, la ley estaba, te condenaba, pero no te ayudaba a cambiar. Amén. No hacía nada en nosotros, pero lo podíamos mirar, pero no nos cambiaba, nos condenaba. No matarás, y todas las leyes, amén. Amén. Pero tenemos que entender lo que nos dice la palabra aquí en el versículo 3 y el 4. Amén. Era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Amén. It was weakened by the flesh. Yes, the law was there, it was written, people could see it. They had the commandments, and all they could do was just condemn you when you would read it, but it wouldn't change you. But now what he's saying is, hey, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God, sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us. In us, not by us. Amen. We're not saved by works. We can't fulfill it. We can't do these laws and say, oh, well, I'm righteous now. No, we couldn't. It's not fulfilled by us. It's in us. You guys get it? In us. Amen. So now we're going to enter a little bit more into what the power of the Holy Spirit does. Ahora, hermanos, el poder del Espíritu Santo, hermanos, nos da el poder para poder vivir una vida agradable delante de Dios. Una vida como un cristiano debería vivir su vida. Amén. Nos da ese poder para poder vivir esta vida. Por eso decía Pablo, lo que en el 7, pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Amén. Y termina el capítulo, yo me imagino que, no sé si tenía pelos o no, pero que se arreglara. Decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Y aquí nos da su respuesta. Amén. Que el Señor, en versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amén. ¿Por qué? Porque Dios era sin pecado. Amén. Era sin pecado. Amén. Si Él hubiera pecado, entonces ¿qué significaría? Como aprendimos en la escuela dominical, hubiera Él tenido que presentar un sustituto para su pecado, ¿verdad? Yo no puedo ir al banco y decir, voy a ir al banco, no sé, ¿dónde tiene el banco su dinero? Por ejemplo, el Bank of America, voy a ir al banco y todos tienen, yo vengo a pagar la deuda de Alexis. Alexis, te voy a pagar tu deuda. Amén. Y me va a decir el banco, pero mira tu deuda, ¿cómo que vas a pagar la deuda de él? Paga la tuya primero. Amén. No hubiera podido pagar esa deuda. Amén.
teniendo yo una deuda grande. Amén. Igual el Señor Jesucristo. Él fue sin pecado, sin mancha, sin arruga. Amén. ¿Por qué? Para poder tomar nuestro pecado. Amén. Para poder decir, hey, yo soy el sustituto de ellos, del pecado de ellos. Amén. Y Él fue a la cruz del Calvario. Amén. Gloria sea al Señor Jesucristo. Amén. Fue semejante a nosotros, nos mandó en semejanza al pecado, pero no había pecado en Él. Amén. Por esa razón, y por eso nos dice, por eso no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Because He bore our sin. Él tomó el peso de nuestro pecado. Amén, hermanos. Por eso no hay, cuando uno lo acepta al Señor Jesucristo, dice que no hay condenación para todo aquel, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. En otras palabras, hermanos, que el Espíritu de Dios, el poder del Espíritu Santo ahora vive en nosotros. Amén. Ahora vive en nosotros. Amén. Y muchos a veces tenemos, pues yo no quiero que me agarre el Espíritu Santo. No, yo tengo miedo que me vaya a revolcar y que vaya a andar sin control. No, eso no es el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es gozo, es paz. Amén. Es todo lo contrario de andar con muchas iglesias. No, aquí el Espíritu Santo. Y no es así, hermanos. El Espíritu Santo no es desorden, es orden. Amén. Y a veces pensamos que, no, yo creo. Perdonen, pero los que andan así andan más en la carne. Amén. Ahora que lo puedo entender, hermanos. Yo miraba al niño, correr y yo dije, voy a esperar que vengan y vámonos, yo también voy a correr, pero nomás por correr. No porque andaba lleno del Espíritu Santo, sino porque yo quería también. Amén. Miraba que no sé si se acuerdan, hermanos, en Anaheim hubo una convención y un desorden, hermanos. Para mí yo decía, wow, mira, y nadie les dice nada. Pues yo también, vámonos. Correr y brincar en la banca y hermanos. Pero ahora que leo la palabra y medito en la palabra, digo, en esos días yo no andaba en el Espíritu, yo andaba en la carne. Y yo sé que eso no era la paz del Espíritu Santo. Amén. El orden de Dios no lo era, hermanos. El Espíritu Santo nos da conocimiento, entendimiento. Amén, hermanos. Eso es lo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, within us. Amén. Está en nosotros. Aleluya. Versículo, quiero leer en 1 Corintios. Amén. 1 Corintios capítulo 6, si alguien nos gusta leer, versículo 17. 1 Corinthians chapter 6, verse 17, if someone would like to read it. Amen. 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Dice la palabra de Dios, pero el que se une al Señor, el Espíritu es poder. Amén. El Espíritu es con Él. O sea, el que se une en el Señor. Me gusta como dice en inglés porque dice, you are one with the Spirit. Somos uno en el Espíritu. El que se une con Dios es uno. Llegamos a ser uno con el Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo podemos mantenernos
Santo. El Espíritu Santo, amén, también le dice ahí en la Biblia, donde dice el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Es el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No os dejaré huérfanos, amén, sino que vendré otra vez. It's Jesus Christ Himself living in us now. Amen. It's no longer a law that's written on a tablet. Now the Bible says what we're about to read here is that now it's written in your hearts. Que ya no es en una tabla de piedra, ahora está hecho carne y lo escribió en la tabla de nuestro corazón. Amén, así es. Ese es el poder del Espíritu Santo. Cuando hay un nuevo nacimiento en nosotros, hermanos. That's the power of the Holy Spirit. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir la ley que acabamos de leer. Esa ley para que la justicia de la ley. Nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir la justicia de la ley. Lo que usted y yo no podíamos hacer y nadie pudo hacer, nuestro Señor Jesucristo lo vino a cumplir. Y ahora Él es uno con nosotros. Amén. Por eso dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. El que se une con Dios es uno con Él, ¿sí o no? Tenemos el mismo espíritu. Llegamos a ser uno con el Señor Jesucristo. Amén. O sea que Él nos ayuda a cumplir esa ley. Amén. Porque estamos united with the Lord. We're one with Him. Amén. Aleluya. Vamos a seguir, hermanos, antes de que se nos vaya el tiempo. Versículo 4. Amén. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5. Si alguien me lo puede leer, Galatians chapter 5, verse 14, versículo 14. Amén. Que le gusta leer, amén. Le gusta capítulo 5, el versículo 14 nada más. Y luego alguien más, si gusta buscar Mateo 22. Amén. Amén. Gracias. Porque toda la ley en estas solas palabras se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Gálatas 5. Amén. ¿Quién nos da el poder para poder hacer eso? El poder del Espíritu Santo. Toda la ley se cumple en esto. Amén. El Espíritu Santo nos da el poder, hermanos. It empowers you to be able to love God and to love your neighbor. Nos da esa habilidad, ese poder para poder amar a Dios, hermanos, y amar a su prójimo. El Espíritu Santo nos da esa, ¿cómo se dice? Ese poder. It empowers us, it enables us, ¿también? Nos da esa habilidad para poder. Ahora vamos a Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40, por favor. Llegué tarde del trabajo, no me dio mucho tiempo de separar mis apuntes, hermanos, tengan paciencia, pero yo sé que muchos estamos dispuestos a leer. Mateo 22. Mateo 22, del versículo 36 al 40. Amén. Amén. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Amén. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Wow. Y por eso nos dice, amén, dice
porque la justicia de la ley para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y muchos pueden decir, pero Orlando, ¿cómo me vas a decir que siempre andas en el Espíritu, caminando en el Espíritu? A veces me gana la carne. A veces ando caminando en la carne, y no me miren así porque a lo mejor ustedes también, amén. Pero a veces nos gana. Pero ¿qué es lo bueno de ser hijo de Dios? Que tenemos al Señor Jesucristo, que podemos voltear y ir al Señor Jesús arrepentido y decirle, oh Señor, esta vez sí la regué, esta vez sí no hice lo que tu Espíritu me decía, esta vez I made a mistake. We all make mistakes. Amen. But we have our Lord Jesus Christ to forgive us. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, el que nos perdona, amén. El que dice su palabra, que su sangre nos limpia de todo pecado, amén. En inglés dice, He cleanses you. En otras palabras, es una palabra no del pasado, es the present tense. En otras palabras, nos sigue limpiando. Amén, hermanos. Nos limpia, nos sigue limpiando. Es algo que cada día, hermanos, nos limpia la sangre de Cristo, amén, de todos nuestros pecados. Por eso dice al último de este capítulo, en el versículo 33, como dice el apóstol Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. ¿Quién nos va a culpar? Amén. ¿Quién nos va a condenar? Jesucristo no, Él vino a ser condenado, Él tomó nuestra condena, amén. Él vino a morir en la cruz, amén. Who's going to condemn us? Apostle Paul says now. Who's going to condemn me? Jesus Christ? No. He didn't come to condemn. He came to save. Amen. No vino a condenar, amen. And that's why it says He's constantly cleaning us. His blood is constantly cleaning us. Amen. Así que va a pasar mañana. What's going to happen tomorrow when you mess up? You repent. If you have the blood of Jesus that is there to cleanse you, amen, to forgive us, amen. Que tenemos, ¿qué va a pasar mañana cuando la reguemos, cuando cometamos un pecado, cuando hagamos un error, decimos algo que no deberíamos decir? Confesamos nuestro pecado. Amén. Tenemos que confesar nuestro pecado, hermanos. Pedirle a Dios, Dios, por favor, perdóname. No nomás decir, oh, pues, entonces estoy libre de la ley, puedo pecar todo lo que quiera. No, para nada. No estoy diciendo eso, hermanos. Amén. Hay que seguir adelante. Versículo 5, porque los que son de la carne, así dice su Biblia. En inglés dice, for those who set their minds on the flesh. To set your mind on the flesh means to think about it. It means to desire it. You begin to think about yourself and you begin to desire things for yourself. So you would rather please yourself and you leave God out of the picture. Amen. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Amén. En otras palabras, nomás piensa en uno mismo, en nuestros deseos de la carne. Nomás queremos complacer nuestros deseos, queremos hacer lo que nos hace sentir bien a nosotros y nosotros y nosotros y nosotros. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Que es enemistad contra Dios. We're against God. Because we're in the flesh, amen. Cuando estamos en la carne, hermanos, no podemos agradar a Dios.
dice la palabra de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. En pensar, en meditar, si nomás piensas en ti mismo, continuamente nomás estamos pensando, oh, ¿qué puedo hacer? Miren lo que dice el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Amén. Versículo 7. Por cuanto los designios de las carnes son enemistad contra Dios. ¿Sí ven? Los designios de la carne. ¿Qué significan designios para ustedes, hermanos, en español? Designios. Aquí en inglés dice, because the carnal mind is enmity, como enemistad, amen, against God. For it is not subject to the law of God, neither indeed can it be. Amen. En otras palabras, hermanos, this is what it's saying, is that all you're doing is thinking in your flesh and how you can satisfy your flesh. There is nothing that it's against God. You are against God, it says here. It says, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal minded is enemy against God. For it is not subject to the law of God, neither indeed can it be. No se puede, hermanos. Dice, no puede agradar a Dios. Y los que viven según la carne, no puede agradar a Dios. Claramente nos habla, right? It's not beating around the bush. We don't have to ask questions. It's not a mystery. It's so clear. Es tan claro, hermanos, que si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos de Dios. Así lo dice, no lo digo yo, así lo dice la palabra de Dios. Amen. I'm not saying it, it's written here, amen. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. Amén. Por eso muchos andamos muchas semanas, amén, porque no pueden, nomás no pueden. Si me entienden, no se puede, hermanos. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. No es de Él. If we don't have the Spirit of God, that power of the Holy Spirit, so then they that are in the flesh cannot please God. But you are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwells in you. You know what dwells means? To dwell. ¿Saben lo que es? It means to live in you. It dwells in you. It settles, it stays, it lives inside of you. Amen. Está en nosotros. Amén. Vive ahí, mora. Amén. Somos el templo del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Dice su palabra. Amén. Somos el templo del Espíritu Santo. Así que ¿cómo nos podemos hacer un hijo de Dios? Naciendo en el Espíritu, hermanos. Naciendo de nuevo en el poder del Espíritu Santo. How can we become a child of God? By being born again in the Spirit of God. That is when life happens.
You are reborn. You're given a new birth. You're now a child of God. Ahora somos hijos de Dios. Amén. Pero si el Espíritu de Dios no está en nosotros, pues quiere decir que no hemos sido redimidos, hermanos. No hemos sido nacidos, perdón. Aleluya. Amen. We have not been born again. Amen. Y miren lo más interesante, como les digo, hermanos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y como les digo, ¿quién va a decir, no eres capaz, amén, de siempre andar en el Espíritu? O no puedes, amén. No puedes, como les digo, a veces nos gana la carne. A veces nos gana, miren en Jeremías, vamos a Jeremías, capítulo 31, hermanos. Jeremiah chapter 31. Vamos a leer del versículo 31 al 33. Amén. Porque no es nada nuevo esto, hermanos. Cuando el apóstol Pablo lo escribe, ya estaba, Dios ya lo había dicho, amén, en el Antiguo Testamento. This is nothing new that Paul is speaking about here. He had already said it. God had already spoke about it in the Old Testament. If you open your Bibles to Jeremiah chapter 31, el versículo, verse 31 through 33, versículo 31 al 33. ¿Alguien lo quiere leer? Someone want to read it? Amén. Amén. Gracias. 31, 33. Amén. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aleluya, amén. ¿Sí ven? Dice, yo pondré mi ley en su mente y lo escribiré en su corazón. Amén, aleluya. Como les dije, en esos tiempos, hermanos, cuando Dios le dio la ley a Moisés, estaba escrito en piedra. Dios sabe lo que hace, hermanos, ¿verdad? God knows what he's doing. The law was written in stone, en piedra, hermanos. Algo que no podíamos. ¿Somos de piedra nosotros? No, ¿verdad? No hay nada que nos pueda relacionar con la piedra. There's nothing about a stone that we can relate to, amen. God had to write it in flesh, amen, had to put it inside of us, amen. It was no longer just sitting there condemning us. Now he says, hey, now I'm going to put it in your mind and in your heart. Amén. Ya no estaba nomás ahí escrito, hermanos, porque cuando lo escribió dice que cuando bajó Moisés, amén. ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Qué estaban haciendo el pueblo? ¿Y qué hizo Moisés? Quebró, ¿verdad? Se quebró. Dios, antes de que Dios les pudiera dar la ley, Dios apenas les acababa de dar la ley y ellos ya la habían quebrantado, ya lo quebró. Amén. Dios sabe, hermanos. Por eso dice, y quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne. Amén. Amen. And I will take away that heart of stone, and I will give you one of flesh. Amen, hermanos, that's where it's about. Allí es donde está, hermanos. En que Dios escriba en nuestro corazón
Espíritu Santo, que lo tengamos en nuestro corazón. Por eso les digo, es lo único que nos puede cambiar. Podemos dar reglas y reglas, pero las reglas no nos van a cambiar. Nos podemos mirar y decir, oh, pues ahí están, me van a condenar porque no voy a poder llevarlo a cabo. Amén. Hablando de la salvación, hermanos, we're speaking of salvation here. Not speaking of rules and regulations that every church has or things. No, I'm speaking of salvation here. We're not saved by law. Amen. We can't bring the law back and say, oh, well, here we are. We can't eat pig meat. We got to keep the Sabbath. No, pues tenemos que guardar el día de reposo. No podemos comer puerco. No esto, no lo otro. No. Hermanos, no lo vamos a poder llevar. Amén. No nos va a cambiar eso, cambiar nuestro corazón, cambiar cómo somos. Amén. Qué tipo de personas somos. Amén. Es nomás algo por fuera. Amén. Que era que podían ver las tablas. Pero ahora Dios dice, ahora lo quiero adentro. Lo voy a poner dentro de ti. Voy a poner el Espíritu Santo dentro de ti. Amén. No nomás vas a pasar y leer, ahora no, vas a escuchar que yo te hablo y te diga, hey, no hagas eso. Amén. No deberías estar aquí, Orlando, ¿qué estás haciendo aquí? Amén. Dice Dios, ahora yo lo que voy a hacer es poner mi ley y lo voy a poner adentro de ti. Amén. Lo voy a escribir en las tablas de tu corazón. Amén. Es lo que Dios va a dar, es lo que hace, amén. Al poner el Espíritu Santo, ahora mora en nosotros, vive en nosotros, hermanos. I don't know if you get it, amen, or if you even rejoice just by knowing, amen. The power of God lives inside of you, that God Himself, that our Lord Jesus Christ is living inside of us, amen. Él es el que nos va a ayudar a hacer decisiones en nuestra vida. El poder del Espíritu Santo, hermanos, nos va a ayudar a tomar decisiones en nuestra vida. Amén. Porque la ley no lo pudo hacer, no nos pudo cambiar. Amén. Algunos llegan y dicen, oh, pero no, hermano, no sé, yo sé que a todos los pastores le ha de pasar. Hermano pastor, ¿dónde dice en la Biblia que no puedo hacer esto y lo otro? Hermanos, no estamos en los mismos tiempos. ¿Dónde dice en la Biblia que no puedo mirar películas de rated X o rated R? ¿Dónde dice? Pues no había ni películas en este tiempo, hermanos. ¿Cómo va a haber en la ley? Muchos dicen, ¿dónde dice en la Biblia para poder ver la ley, para poder Dios hacer esto? Como les digo, 613 laws, 613 leyes, amén. Pero hoy, yo creo que si ya lo hubieran extendido un montón, amén. Porque ahora estamos en diferentes tiempos, hermanos. Siempre estamos buscando, ¿dónde dice en la Biblia que no puedo hacer esto ni lo otro? No dice que no puedo fumar. ¿Dónde dice? Enséñame dónde dice para yo poder seguir eso. ¿Dónde dice en la Biblia? ¿Sabes qué? Ahora Dios nos dice, pero ahora ¿qué te dice el Espíritu Santo? ¿Qué deberías hacer? Cuando estás haciéndole clic en tu celular, no le vayas a abrir ese botón, no vayas a abrir esa página. Te hablan, y te dice el Espíritu Santo, esta conversación ya se volvió chisme, mejor cuélgale de una vez, salte de esa conversación. Nos dice el Espíritu Santo, ¿qué pasó? No has abierto tu Biblia, estás bien desnutrido, no hay crecimiento en ti.
¿qué pasó? Nos habla. Amén, está dentro de nosotros, hermanos. Nos trae convicción, nos habla. Amén. No lo tenemos que ver ahí parado. No nos va a cambiar, ahora nos habla, ahora vive dentro de nosotros, ahora está en nosotros. Amén. El poder del Espíritu Santo para poder cumplir la ley de justicia. No es lo que podemos hacer, hermanos. Es el poder del Espíritu Santo el que nos puede cambiar, ayudarnos a amar. Amén. ¿Cuántos no? How many of us have been convicted by the Holy Spirit? Have felt conviction? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido la convicción por algo? Amén. Oh, man, no le hubiera dicho eso a mi esposa. Oh, man. O a mi esposo. Oh, tengo que. No hubiera hablado así con mi suegro o mi suegra. Te pica. Amén. Pero ese es el poder del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Nos guía, nos habla y nos hace hacer. Y ¿saben qué, hermanos? Tenemos que prestar oído. What are we doing? We got to listen to it. We got to listen when He's speaking to us. Oh, hermano, pues dime, pues puedo tener. ¿Dónde dice la Biblia que no puedo tener un novio, que no puedo tener una novia? Pero ¿qué te dice el Espíritu Santo? ¿Te ha hablado? ¿Te ha dicho? ¿Qué te dijo el Espíritu Santo? Ahora, hazle caso, obedezcamos el Espíritu Santo. Now all we have to do is listen to it, pay attention, and obey the Holy Spirit of God. Amen. Poder hacerle caso. Amén. Vamos a terminar, hermanos. Ya son las 8:20. Amén. Vamos a terminar. No pudimos llegar. Vamos a seguir leyendo. Amén. Praise God. ¿Se están aburriendo, hermanos? No. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cuando no los culpo, amén. A veces son tan jóvenes, no saben, pero estamos en ese mismo pensar, en esa etapa también, ¿no? Pero, o sea, uno dice, oh, pero ¿dónde dice esto en la Biblia para poder seguir? Pero si uno es nacido de nuevo, if you were born again, si el Espíritu Santo vive en ti, ¿qué es lo que te dice el Espíritu? No tenemos que, a ver dónde dice. Si no dice, entonces luz verde, derechito. No. El Espíritu Santo nos habla. ¿Qué es lo que te está diciendo el Espíritu Santo? What is the Holy Spirit telling you? Hey, don't be posting those pictures on social media. Hey, respect yourself. Hey, this and that. Hey, si me entiendes, nos habla, amén. Somos uno con Dios, amén, hermanos. Somos uno, llegamos a ser uno con el Señor Jesucristo. Su Espíritu Santo vive en nosotros, hermanos. El Espíritu Santo nos puede dar ese conocimiento, amén. Nos puede guiar, amén. Pero tenemos que prestar oído, amén. Andar en el Espíritu Santo. Él nos puede ayudar en todo problema, en toda circunstancia, en toda ocasión, amén. Está el Espíritu Santo ahí para todo eso. Señor, dame entendimiento del Padre. Ahí está, amén. Con el poder del Espíritu Santo, Él nos da todas estas cosas, amén. ¿Cuántos le damos gloria a Dios por estas cosas? Aleluya. Dice así el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. No le debemos nada a la carne, hermanos. Nada. No, soy esclavo, no, porque le debo. No somos deudores. ¿Cuántos saben lo que es ser un deudor? Yo sé. Amén. No le debemos nada a la carne. Dice, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, hermoso, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así es, amén. Hermanos, la última escritura está en Gálatas capítulo 5, versículo 18. Gálatas 5, 18 dice así, hermanos: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La ley no lo puede cubrir todo. El Espíritu sí, hermanos. La ley no puede cubrir todo, sí. Pero el Espíritu sí, amén. Ese es el que nos habla, amén, hermanos. Y Dios es bueno para nosotros, para darnos más de su Espíritu Santo. Amén. Vamos a pararle aquí, ya se nos ha ido el tiempo. La próxima le seguimos, hermanos. No los quiero cansar ni aburrir. Pero lo que sí quiero hacer, hermanos, es invitarlos a este altar.